Gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en el momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, a través de la internet. Quiero decirle que, pues, el mundo adquiere nueva atención, o se da nueva atención en el plano planetario, en el momento en el cual llegamos a 8,000 millones de habitantes en el planeta. Parece que no hemos aprendido mucho del pasado. Polonia convoca al embajador ruso y le dice: señores, acaban de tirar un misil sobre mi territorio, 2 muertos, hay muchísima atención. El secretario general de la OTAN ha hablado ya con el presidente polaco, el presidente Duda, y bueno, pues se mantienen las Fuerzas Armadas polacas en máxima alerta. Vamos a ver lo que ocurre, las reacciones, una vez que se evalúe efectivamente en este caso, este episodio. Putin, por su parte, dice que Occidente quiere reescribir la historia del mundo. Y mientras todo esto ocurre, hay 2 reuniones de enorme relevancia. Una es en este caso en Sharm el Sheikh, allá en Egipto, donde en un momento más nos vamos a enlazar con Gustavo Araliz. Es muy importante, particularmente hoy, la presencia de un líder latinoamericano que ha dicho: Brasil no va a defraudar al mundo, y Lula con Marina Silva ha estado presente ya en aquella reunión. Por otro lado, los líderes del mundo discuten en Bali, en el G20, pues si se puede o no contener desde esa, en este caso, trinchera a Rusia. Pendientes, por supuesto, de ese asunto que tiene, por supuesto, muchísimas implicaciones. Fíjese que murió Frida, la perrita rescatista Frida. Bueno, pues hay, por supuesto, dolor en la Marina, en donde tanto efectivamente la querían. Por cierto, hablando de la Marina, suben al grado de almirante el almirante Barradas, el almirante Hernández y el almirante Andrade. Ellos ocupan ya pues el máximo rango. La Armada, felicidades a los 3 de ellos. Generales de división son Ernesto José Zapata Pérez, el general Cruz Ramos, Flores González, el general Cervantes Loza y el general Hernández Martínez. Todos ellos son ya generales de división. Por supuesto, esto se oficializará, o tendrá efectivamente en este caso, ceremonia correspondiente el 20 de noviembre, como usted sabe, es el día que corresponden los ascensos. Morena dice que tiene plan B para la reforma electoral. Si no hay constitucional, lo harán por la vía de la legislación ordinaria. Dicen que podrían llevarlo el 23 de noviembre a comisiones y a fines de mes al pleno. Adelantan también que el proceso de selección lo podrían adelantar a diciembre. La UIF avanza contra Murillo Karam, lo acusa de operaciones ilícitas. En un momento más platicaremos, por supuesto, de este tema. Hay otros asuntos también relevantes en la agenda informativa. El IMSS dice contar con los fondos suficientes para los próximos 3 años. Eso dijo Zoé Robledo. La gobernadora Sansores, gobernadora de Campeche, advierte que seguirá. Se ve que pues ni Mario Delgado ni Claudia Sheinbaum la han convencido efectivamente que no era bueno seguir por esa ruta. Dice que seguirá publicando notas sobre Ricardo Monreal. Hoy una foto ominosa en Reforma: taxis piratas con la propaganda de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En fin, parte de la conversación que el día de hoy tenemos con la agenda informativa cotidiana. Me permite que hagamos una breve pausa. Estamos de regreso en un instante. Seguimos con la información. Usted recuerda que desde los días antes de las elecciones, Trump dijo: el día 15 voy a anunciar si efectivamente me vuelvo a postular o no. Circularon un montón de versiones, lecturas políticas, que si el triunfo de Santis era lo suficientemente contundente, que los candidatos, entre otros en Arizona, que había apoyado en este caso Trump, no habían tenido los resultados esperados y en consecuencia que bueno, pues le aconsejaban no hacerlo. Incluso circuló la versión de que Murdoch le dijo: Donald, no te presentes, no es buen momento. Además, después de lo que ocurrió estos días, eres un elemento que sí, por un lado, aglutinas a una parte importante de los republicanos, pero impides que haya una serie de acuerdos fundamentales en el ámbito bipartidista para avanzar en otros temas. La verdad es que todo ha quedado en versión periodística. Lo que ha anunciado Trump es como se esperaba, digo, genio y figura. En este caso presenta los documentos de registro, dice: por supuesto que voy a ser candidato y voy a luchar por volver a la Casa Blanca. Dejaría de ser él. Vamos ahora a enlazarnos con el presidente fundador de Comexi, embajador eminente Andrés Rosenthal. Embajador, muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Como siempre, un gusto estar contigo y tu auditorio.
El gusto es nuestro y reitero el privilegio que nos conceda su tiempo. Embajador, hoy comentábamos un misil ruso cae en Polonia y se activan todas las alarmas. ¿Cómo está viendo el panorama, embajador? Incierto por el momento, Leonardo. Yo creo que los polacos han dicho nada más de que se trata de un misil o un artefacto de fabricación rusa que cayó en una granja, de hecho, del lado polaco de la frontera con Ucrania. No han querido hasta ahora directamente acusar a ninguno de los beligerantes en este conflicto, ni a Rusia ni a Ucrania, esperando que se haga una investigación para ver si fue un accidente o si fue intencional, pero todo esto pues ha demostrado el peligro que existe en tener este conflicto en Europa, con la posibilidad de involucrar, aunque sea accidentalmente, a países limítrofes con Ucrania, sobre todo países miembros de la OTAN. En esa organización están considerando qué hacer. El artículo 4 de los estatutos de la OTAN hablan de la eventual posibilidad de consultas cuando hay algún incidente que pueda afectar la seguridad de alguno de los miembros, y los propios polacos están convocando a sus organismos internos de seguridad para ver qué es lo que hacen. Hasta ahora la verdad es que no se sabe exactamente de qué se trató. Murieron 2 ciudadanos polacos y evidentemente pues esto ya es una noticia de preocupación en todo este conflicto que lleva desde febrero de este año hasta la fecha. Las señales que hemos visto en las últimas semanas, ayúdeme a interpretarlas. Por un lado vemos una China que recibe al canciller alemán hace algunas semanas y bueno, hace un par de días se reúne con Biden, tienen un largo diálogo con elementos de tensión, es verdad, pero también tendiendo puentes para cooperación en algunos temas. Entiendo que hay una presión muy fuerte para que el comunicado de la reunión de Bali, embajador, tenga, digamos, una condena muy explícita a la invasión rusa a Ucrania. Pero en fin, estas últimas señales, ¿cómo las interpreta? Yo creo que evidentemente hay preocupación mundial, no solo de China o de otros países cercanos geográficamente al conflicto. Nosotros mismos, México, en la reunión del G20, el canciller Ebrard hizo un llamamiento para que se encuentre una inmediata cesación de las hostilidades, y pues yo creo que en general en el mundo entero se están viendo el impacto de esta guerra, de este conflicto en lo que es la paz y la estabilidad del mundo. Ahora, la verdad es que hasta ahora esta, como lo hemos comentado en ocasiones anteriores en tu programa, es una guerra de desgaste. Los ucranianos están peleando con mucha valentía, reconquistando algunos territorios que los rusos habían ocupado. Los rusos han visto, pues según cálculos, más o menos 100,000 bajas en su ejército. Y la verdad es que hasta ahora ninguno de las dos partes, digamos, tiene posibilidades de declarar una victoria, aunque la retirada rusa de Jersén parece haberle dado a Ucrania pues un impulso muy favorable para poder decir que lleva la ventaja en el conflicto. China, interesante. Sí, no, dígame. No, iba a decir que China, interesante su situación, su posición
Yo creo que China nunca va a abiertamente criticar o atacar a Rusia. China es en este momento el mejor amigo de Rusia, pero en sus conversaciones con Biden, en sus conversaciones ahí en el G20, donde están reunidos en Bali, Xi Jinping sí ha, salido con declaraciones de que no acepta las amenazas de uso de armas nucleares en Ucrania y que pues busca también que haya una solución pacífica a este conflicto. Entonces, yo supongo que en la reunión entre Biden y Xi Jinping, la reunión que duró 3 horas y media, pudieron encontrar algunas bases en común para pensar cómo resolver problemas no solo entre ellos, entre Estados Unidos y China, sino también otros problemas como el conflicto en Ucrania. Sí, sí. Y en esa reunión estuvo Lavrov y no Putin, en la del G20. Preguntarle, igual que en este caso, bueno, pues Ucrania se siente reconfortada por la salida de los rusos, ya llegó Zelensky, puso la bandera ucraniana en esa ciudad. El haber obtenido otro triunfo, que a mí me parece un poco prematuro, pero escucho su docta opinión, embajador Rosenthal, sobre el tema de las reparaciones. Hubo muchas abstenciones, 75 abstenciones, pero salió con 94 en la Asamblea. Para Ucrania es como un triunfo prematuro de una guerra que no ha terminado, pero me encantaría que me ayudara a darme más contexto, a entender qué significado tiene esto. Me es difícil darte más contexto del que tienes, Leonardo. La verdad es que yo coincido contigo de que probablemente es prematuro lo que Ucrania está celebrando con la salida de Jersón. Evidentemente no se sabe exactamente qué estrategia está siguiendo Putin y las Fuerzas Armadas rusas. Se están instalando del otro lado del río Dnieper, fortaleciendo sus defensas y preparándose seguramente para otras ofensivas. Y los bombardeos que hoy tuvieron lugar en toda Ucrania de parte de los rusos, más de 100 misiles en todas las ciudades, en todo el territorio de Ucrania, demuestra que pues todavía esta guerra no ha terminado. No se puede declarar que Ucrania haya ganado este conflicto, ni tampoco que Rusia la haya perdido. Yo creo que va para largo. No sé si recordarás que allá por marzo, abril, cuando hablamos sobre este tema por primera vez después de la invasión de Ucrania, te dije que me parecía que este conflicto iba para largo y pues sí, ya estamos llegando a finales del año sin ninguna perspectiva de que esto concluya. Sí, tal cosa me dijo, y yo siempre atento a lo que nos comenta. Embajador, le agradezco muchísimo el tiempo que ha estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, Leonardo, como siempre. Un abrazo. El embajador eminente es además el presidente fundador de Comexi, hoy para fortuna nuestra, comentando con usted estos delicadísimos asuntos. Vamos a ver cómo evoluciona. Todavía hay ahí, pues está sujeto a confirmaciones y vamos a ver la respuesta, ¿no? El tamaño de la misma. Todo está en estos momentos en estado fluido. Lo que está también en estado fluido, pero convirtiéndose en gaseoso, es el tema de la parvada azul. Ahora veo en Twitter que Elon Musk corrió. Bueno, pues el señor llegó y empezó a echar gente, a disponer nuevas, dirá, pues para qué, mi juguetito me costó 40 y tantos mil millones, es para que yo lo haga, ¿no? Estos estilos así, profundamente dominantes, ¿no? Del macho alfa que llega y domina. Bueno, pues en este caso lo ha hecho. Y
y corrió a algunas personas. Lo que estoy viendo es que las nuevas disposiciones de Twitter, lo estoy viendo en la cuenta del Universal, dice bloquear las cuentas de medios como Animal Político y Gato Pardo, ¿no? Esas dos estarían, y bueno, dice, de acuerdo con los términos del servicio, todos los usuarios de Twitter deben ser mayores de 13 años de edad y determinados que no cumplían en este caso con ese requisito de la edad. Así es que bueno, pues estos nuevos nombramientos, el pájaro político lo mandaron callar, el dueño del pajarito azul. Vamos ahora con Laura Cardoso, quien ha estado presentó esta mañana, esta mediodía, la oí con López Dóriga, presentaba un reportaje bastante estremecedor sobre el tema de los migrantes. Hablando de reportajes también estremecedores de migrantes, vi una serie que presentó mi compañera de ADN 40, María Alejandra Molina, sobre el drama de los venezolanos en México, cómo están en estos momentos, pues en esta situación terrible, porque por la dictadura de Maduro los ha obligado a salir. Destierro se llama la serie de reportajes. Échele un vistazo, valen mucho la pena. Claro, le da un vuelco el corazón de oír esos testimonios. Toda esa gente que sale y dice, mejor salir y jugarte en el Darién, en México, en donde sea, a quedarse en esa prisión en la que Maduro ha convertido efectivamente Venezuela. Laura, te saludo. ¿Qué tal, Leonardo? Y aquí sí que se la están jugando en serio en este puente Santa Fe Juárez, justamente en la frontera que da hacia El Paso. A mi derecha ya está la frontera del Paso, Texas, y vemos cientos de casas de campaña que se han instalado aquí desde hace meses, Leonardo, y que a partir de hoy empezaron a sumar más personas en esta situación tan vulnerable. En su mayoría son venezolanos, y luego de que un juez federal bloqueó este martes el título 42 por medio del cual Estados Unidos ha expulsado a migrantes indocumentados usando como pretexto la pandemia por COVID, cientos de migrantes de Venezuela y Centroamérica decidieron ya cruzar este río Bravo que está aquí a un lado de nosotros. Justamente está enfocando mi compañero Alberto Tláhuiz este título que permitió la expulsión de miles de migrantes por motivos sanitarios y no les permitió solicitar asilo en su territorio y son expulsados de Estados Unidos por la vía rápida, hoy ha quedado bloqueado. Esta decisión judicial llega en plena crisis migratoria de venezolanos y en un momento álgido de deportaciones, Leonardo, porque tan solo el mes pasado se registraron 230,000 arrestos en la frontera de México y los Estados Unidos. En este mismo lapso han sido expulsados poco más de 78,000 migrantes. Con este título 42, los Estados Unidos han expulsado desde que inició la pandemia a casi 2,5 millones de indocumentados. Este bloqueo que hoy ha hecho este juez de este título, pues ha dado un aliento a los venezolanos que están aquí. Sin embargo, se sabe, Leonardo, que si otro juez decide interponer, apelar este bloqueo, simplemente los migrantes volverán a la misma situación, que han estado pasando por el río varios tras este anuncio, porque eso les garantizaría no ser deportados de inmediato, sino ir a refugios o a ciudades asilo, que han funcionado como asilo, pero no serían deportados hasta que se aclarara su situación migratoria. Sin embargo, la situación es otra, porque hoy recordemos que el republicano Greg Abbott, quien es actual gobernador de Texas, pues ha reforzado la frontera justamente aquí en El Paso, donde a partir de esta tarde llegaron más patrullas fronterizas, más autobuses, porque él ha dicho que a los migrantes se les considera ya como invasores, Leonardo. Entonces sí es una situación de mucha incertidumbre aquí en el campamento, que además, Leonardo, te comento, viven en unas situaciones muy precarias. No hay alimento, no hay agua, no hay las mínimas condiciones de dignidad. Han sido vulnerados todos sus derechos como migrantes, como seres humanos, porque en el caso de los niños, que ya tú decías que hemos trabajado mucho esa área, los niños han sido vulnerados desde que son separados de su tierra, han sido embarcados en un viaje donde los niños han sufrido mucho, Leonardo. Y en el caso de las mujeres también. Son dos grupos de los más vulnerables aquí en este campamento. Así es que, Leonardo, vamos a permanecer aquí a ver qué pasa. Han decidido ya entregarse muchos migrantes hacia el otro lado de la frontera y pues por el momento su situación es de incertidumbre. Vamos a esperar
esperar a ver qué decisión toman. Ellos están esperando simplemente un guiño migratorio, no se quieren quedar en México, ese es un hecho. Lo que quieren es cruzar buscando una mejor calidad de vida, otro mundo, algo que les garantice un futuro para sus hijos, porque simplemente en el caso de Venezuela dicen que ya no se puede regresar. Y no hay para atrás, Leonardo, porque ha sido una travesía muy dura. Pasar un desierto, una selva Darién, ¿no? En la que han muerto muchos, el Darién. Ellos dicen que incluso prefieren pasar el Darién, mira que es una selva muy complicada porque han quedado muchos enterrados a partir de la cintura hacia abajo porque pasan por sitios muy pantanosos. Ahí han muerto muchos niños, muchas mujeres, personas que de plano se han tirado al río en esa desesperación de ya no poder más, porque además vienen enfermos, Leonardo. Han tenido continuamente cuadros gripales, también estomacales, y la salud mental no es muy buena. Hay ya depresión, hay ansiedad, hay esta angustia, obviamente resultado de toda esa travesía, y a eso súmale que son víctimas no solo de los polleros, sino de extorsionadores, abusados por la policía, porque incluso ellos dicen, ha sido más fácil pasar el Darién que pasar México, porque han sido víctimas incluso del crimen organizado, de los militares, de migración, o sea, de todos los que representan a la autoridad aquí en México. Así es. De todos los que representan la autoridad aquí en México han sido. Así está la situación, Leonardo. Es de verdad lamentable la situación en que viven. Es un terreno aquí polvoso que en cuanto llega un viento se levanta todo el polvo. Las condiciones, no hay condiciones ni para comer. Todo lo que tienen los migrantes aquí en esta zona del puente de Santa Fe ha sido donado, y ha sido donado por organizaciones civiles porque son las únicas que se han preocupado por ellos. Lo que comen es lo que trae la gente. Ayer era lamentable ver que solo alcanzaron algunos un bolillo con una embarrada de mayonesa, Leonardo. Así de grave. Oí también que les habían dado un atole de fresa con galletitas ahí, una cosa pues muy triste. Laura, pues muchas gracias por compartirnos este doloroso testimonio, el reportaje que has hecho. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Dios, Laura, un abrazo. Bueno, pues ahí lo tiene. Para mí es terrible, ¿no? Yo creo que deberían enfocarse las prioridades. Mientras el presidente vocifera que hay racistas que estuvieron en la marcha, simplemente porque protestan contra su reforma, que se dé cuenta la forma en que los aparatos del Estado, en este caso, tratan, sean venezolanos, hondureños o donde sea, el trato que reciben en este país. Yo me acuerdo desde que me lo contó en una ocasión, en una entrevista que me puso a llorar, de Flor María Rigoni, o el padre que ahora pues ya cambió de opinión sobre el gobierno, pero antes también decía que migración era el peligro. Ese es un racismo estructural en contra de los migrantes. Pues esas son las cosas que hay que, en este caso, combatir, no usar el elemento como un arma arrojadiza, que como le cae mal Woldenberg, pues Woldenberg es un racista, y uno dice, ¿de dónde sacó semejante cosa? Pero ligo los dos temas porque me parece dramático ver la profundidad de la crisis que está viviendo toda esta gente, y bueno, amplío la reflexión a América Latina. Y digo, ¿qué clases de países estamos construyendo? Años y años de políticas divisivas, de gobiernos de todo tipo, autoritarios, primero de derecha, militares, después vinieron las democracias y después vinieron los populismos, porque hemos tenido los 3 ciclos en América Latina, y el drama de la gente que quieren un país donde vivir, cuando ahora se llenan la boca diciendo, es que los migrantes, que es verdad, además están ahora aquí en México las mujeres de Hope, que me merecen tanto respeto y admiración, pues la gente va a aquellos países a hacer una vida y a traer dinero para sus familias. Aquí es pura política, pura ideología, nos peleamos por cualquier cosa que no sea útil. Y le hago este comentario porque los próximos días voy a presentar un libro del incansable Arturo Oropesa, que coordina un libro sobre el ASEAN, el sudeste asiático. Cuando uno ve la forma en que esos países, ¿no? Todos, Laos, Vietnam, hay que ver el crecimiento que ha tenido, Indonesia, Filipinas, ya no le hablo de Singapur, etcétera, el crecimiento que han tenido. Este año van a crecer 5.3
3 y en promedio, y el año que entra 5.1, y siguen creciendo con un enfoque extraordinariamente pragmático. Pero aquí le metemos política, como le digo, hasta las enchiladas, que si las verdes son más de derecha, que las suizas son de fifí, y hasta eso discutimos. Una de las tragedias de América Latina es esta hiperpolitización, en vez de apostar por proyectos nacionales y regionales de modernización. Andrea Meraz, te saludo. Muy buenas noches, doctor. Pues hoy en Palacio Nacional se llevó a cabo la 112 Asamblea Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí el director del IMSS pues presume que gracias a las políticas de ahorro y a la economía moral que implementó este gobierno, pues ya hay una mejoría en las finanzas del instituto. Incluso pues también señaló que se han recuperado algunos servicios, entre ellos cirugías y consultas, que es lo que también enfatiza que el programa IMSS Bienestar es la pieza que faltaba para que el sistema de salud pública en México trabaje como el nórdico, como Noruega o Dinamarca. ¿Por qué? Porque son públicos, centralizados y gratuitos. También aseguró que si existen resultados son porque el virus privatizador se combatió con la economía moral, así lo mencionó. Un virus, el de la privatización, también había contagiado al IMSS y nadie dijo el seguro no se toca, pero lo bueno es que ya lo vacunamos. IMSS Bienestar es esa pieza que nos hacía falta para lograr y consolidar y sostener un verdadero estado de bienestar. Asegura que la recuperación en consultas es del 95%, en recetas del 97%, aumenta la recaudación de cuotas patronales y se tiene un ahorro de 412,000 millones de pesos que permitirá a mediano y largo plazo renovar infraestructura médica y de recursos humanos. Y pues ante estos resultados el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que el instituto tiene un buen momento y ya se recuperó el daño ocasionado por la epidemia de COVID-19 y así lo plantea el presidente. Y hay millones de mexicanos que no tienen seguridad social. Y el programa IMSS Bienestar es para eso. Y ese sueño, esa utopía, se va a convertir en realidad pronto. También, de acuerdo con el director del instituto, de atender a 11.7 millones de mexicanos, se va a cerrar el año atendiendo a 26.8 millones. Se van a crear 7,203 nuevas plazas, cubrir 23,000 vacantes y reducir el ausentismo no programado. También explicó que se trata de tener un sistema público 100% como el de Dinamarca, que se asegura calidad y continuidad en la atención. ¿Sí? También operación centralizada como en Noruega, que opera toda la red de hospitales, y también como tercer punto, un sistema gratuito y universal. También tomó la palabra el presidente de la Concanaco, Héctor Tejada, y él indicó que pues también se están sentando las bases para que se puedan tener más camas de hospitales, más médicos, más enfermeras, justo para la atención de los derechohabientes, que recordemos está en cifra récord, más de 21 millones están asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y pues ya en otras cosas, doctor, y más en la política, nos encontramos. Pero qué interesante crónica nos has hecho sobre efectivamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, que qué bueno que no se ha tocado y que qué bueno que lo revitalizaron y que dieron marcha atrás, debo decir. Ojalá hagan lo mismo con la idea electoral a esta del INSABI, que no solamente lo tocaron, sino que lo jubilaron y bueno, pues volvieron efectivamente al modelo de un Instituto Mexicano del Seguro Social vigoroso y en este caso con más responsabilidades. Sobre el ámbito de la política, ¿qué me ibas a contar, Andrea? Pues le iba a contar que ahí en este evento estuvo la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y ella nos decía que estos señalamientos que le hace al senador Ricardo Monreal de llamarlo traidor, doble agente y algunas otras cosas más que ha mencionado en estos programas del martes del Jaguar no son asuntos personales, que ella va a continuarse en esta denuncia de la corrupción, pues incluyendo al. Y tú pusiste carita Moreno, así como de: sí, señora, lo que usted diga, yo le creo lo que usted diga. Deben ser hasta con mucho cariño y respeto, ¿no? Pues sí, con mucho cariño y respeto. También le pidió al senador que aclare si ayudó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para quedar exonerado de algunos delitos. Eso sí, con mucho respeto le van a preguntar al senador Ricardo Monreal y está esperando todavía a la gobernadora de Campeche la respuesta, doctor.
Muy bien, pues pendiente efectivamente de estos temas. Te agradezco mucho, por supuesto, te agradezco mucho tu crónica. Hasta luego, muy buena noche. Bueno, y seguimos, por supuesto, con la información en nuestra página de Grupo Fórmula. Está también un comentario de Arturo Sánchez, que es comentarista, como usted sabe, del programa de mi compañero Jaime Núñez, de la que habla efectivamente por qué va en contra de la Constitución, la reforma electoral, esta que plantea, incluso el Plan B. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa. Todos los temas calientes que tenemos es la COP27 allá en Sharm el Sheikh. Como le decía, el presidente brasileño, el presidente electo, le ha dado pues canela ya a aquella reunión, diciendo: vengo aquí en nombre de Latinoamérica, Brasil está de regreso para impulsar la agenda del cambio climático, toda la agenda ambiental. Me permite, hagamos una breve pausa, regresamos. Con la atención puesta en las discusiones de Sharm el Sheikh, ahí en el marco de esta COP27. Yo le agradezco mucho al director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Aranís, quien ha estado muy pendiente. Leemos sus textos y, por supuesto, la comunicación que hacen desde, efectivamente, Egipto, que el día de hoy converse con nosotros. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leonardo? Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Oye, pues cuéntale al auditorio que nos escucha y nos ve en todo el país, ¿cómo estás viendo las cosas? ¿Cómo ha evolucionado esta COP? Mira, empezó la semana pasada con mucha angustia, con mucho temor, en función de la emergencia climática que estamos viviendo a nivel global, y con muchos llamados a la acción, a la voluntad política, y a decir: hay que poner sobre la mesa las acciones y los dineros que son necesarios. El tema del financiamiento ha sido un tema crucial. Los países se comprometieron hace muchos años a poner $100,000 millones sobre la mesa para que los países más pobres, los países vulnerables y los que más se afectan por el cambio climático puedan actuar en consecuencia y tratar de atenuar o disminuir los impactos que están teniendo como producto de la gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se producen y que les dan una afectación directamente a ellos. Y el problema, Leonardo, amigos del auditorio, es que ese dinero no está en la mesa, y no solo eso, sino que además se dieron cuenta pues que ese dinero no era suficiente. Y entonces dijeron: no solo son los 100,000, sino que necesitamos más. Y entonces pues hay una gran discusión en estos días, incluso sobre la posibilidad de poder crear otro fondo, nada más para el tema de pérdidas y daños, ¿no? Que es cómo le vamos a hacer para poder justamente compensar a todos aquellos que han sido los más afectados y que ni siquiera generan emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces me parece que el tema del financiamiento ha sido uno de los temas que más ha acaparado. Uno segundo, ya lo decíamos, el tema de pérdidas y daños, ¿no? De cómo poderle ayudar a estos estados isla y a estos países más vulnerables a que puedan llevar a cabo acciones y políticas encaminadas a que en sus países se reviertan de alguna manera estas tendencias de afectación y de vulnerabilidad frente al cambio climático. Y el tercer tema, que creo que también ha dominado mucho la atención, tiene que ver con las contribuciones nacionalmente determinadas. Que eso lo que quiere decir, Leonardo, amigos del auditorio, es que los países desde el 2015, cuando se adopta el Acuerdo de París, asumieron voluntariamente una serie de compromisos a cumplir en el plano nacional, y con el compromiso de asegurar que esas metas, esos objetivos, se iban a revisar cada 5 años, ahora ya no cada 5, sino cada año, y teniendo cada vez una mayor ambición climática, es decir, cada vez tratar de ser mucho más ambiciosos para efectos de poder llegar lo más pronto posible a no superar el 1.5 grados, que es lo que nos ha dicho el panel intergubernamental de cambio climático, que es lo que no podemos rebasar para efectos de no poner a la humanidad en un estrés climático como el que se está percibiendo. Interesante el cuadro que nos pones. Veo que el énfasis está puesto en la implementación ya a lo largo de los años. Concretamente en Glasgow se pidió el esfuerzo de esto porque los países mostraran más ambición ahora que avancen en ello. Te pregunto, hoy estuvo, digamos, el eje de las discusiones fue la sociedad civil, que juega un papel muy importante, igual que la academia. Lo que no estoy seguro, y te lo pregunto directamente a ti, las ciudades, los gobiernos locales están jugando el papel que deben, y también las empresas en este, digamos, cambio
cambio de mentalidad. Finalmente, pues sí, los países deben ir cambiando también la lógica en que convivimos con el planeta. La reducción, pues es un asunto muy complejo. Pero te pregunto, ¿esos dos factores están moviéndose a la velocidad que se esperaba, Gustavo? Sí, incluso te mencionaría un tercero, y que sería el caso del gobierno federal, y ahorita entramos a eso, para platicarte qué es lo que ha venido a comprometer el gobierno de México en esta COP. En el contexto de los gobiernos subnacionales o de los gobiernos de los estados, te diría que sí, han estado aquí presentes, por ejemplo, gobiernos como el de Nuevo León o el alcalde de Monterrey, estuvo el representante del gobernador de Jalisco, estuvo por acá también la secretaria de Medio Ambiente de Guanajuato, quien además es la presidenta de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales de México. Entonces te diría que sí, sí hay representación local, subnacional, municipal, a lo mejor no con la abundancia que creo yo debería de haber por el rol y el papel que juegan este tipo de gobiernos, tanto a nivel municipal como a nivel estatal, pero me parece que la presencia ya simplemente de tener a la presidenta, a Marisa Ortiz, de las autoridades ambientales estatales del país, creo que manda un mensaje de que de alguna manera la asociación trae, entre otros de sus temas, el tema de justicia climática, ¿no? De cómo poder asegurar que va a haber justicia desde el punto de vista climático para los estados, para los municipios y también para sus habitantes. En el caso del sector privado, también te diría que ha habido una amplia participación en dos foros o en tres foros. Uno es en la zona azul, que es, digamos, la zona oficial de la cumbre. Un segundo espacio ha sido la zona verde, donde ha habido lo que llaman el Innovation Hub, que es donde están presentes las presentaciones que tienen que ver con los nuevos equipos, las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas que hay para poder enfrentar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y también en un hotel de aquí de Sharm el Sheikh hubo toda una semana completa de presentaciones y participación de empleados. Por supuesto, estuvieron representantes del sector privado mexicano, como es el caso del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable. ¿Y tú percibes un cambio en la mentalidad del sector privado? O sea, entiende que este asunto ni es contra ellos y que son una parte fundamental del cambio, Gustavo. Yo creo que sí, y cada vez más, y además creo que no tienen opción, Leonardo. Creo que es una situación donde el que se quede fuera de entrarle al tema se va a quedar fuera del mercado, lo van a excluir. Ya. Oye, sobre el gobierno federal fue interesante ver a Marcelo de la mano de Kerry. ¿Qué interpretación tienes de esto y qué lectura tienes de lo que México fue a plantear a Sharm el Sheikh? Sí, gracias por la pregunta, creo que es muy pertinente. Pues claro, porque creo que esto no hubiera sido posible sin el apoyo de los Estados Unidos. Yo creo que ha sido extremadamente claro la huella de John Kerry atrás de esto. Ha hecho 5 visitas a México en los últimos meses, en los últimos años, justamente para colaborar con el gobierno de México, incluso ponerle dinero. John Kerry habló acá de 48,000 millones de dólares que Estados Unidos va a poner para trabajar con México estos temas. Entonces, me parece que es bastante oportuno, me parece que es bastante positivo. Ya México anunció esta tarde, hace unos minutos, a través de Marta Delgado, que es la subsecretaria de Relaciones Exteriores, anunció formalmente una reducción de un 22% que tenemos ahorita a un 35% en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con recursos propios. Anunció 105 gigawatts de energía limpia, anunció o ratificó el hecho de que Pemex va a capturar 98% de las fugas que hay de metano. Se comprometió también a que México va a crear más áreas naturales protegidas, a que va a haber reforestación, a que van a echar a andar plantas de hidrógeno, a que le van a entrar fuertemente al tema de la electromovilidad. En fin, o sea, hay una serie de elementos que están ahí sobre la mesa. Plantearon también la generación de energía con una planta en Sonora, el tema de la economía oceánica sostenible, en fin, toda una serie de acciones y de medidas, un plan nacional de género y cambio climático, y de alguna manera lo que hizo la subsecretaria fue reconocer
la gravedad del problema y también dijo es necesario que trabajemos juntos. No podemos los países trabajar de manera aislada, de manera independiente. Ahora, eso es muy positivo, Leonardo, eso es muy bueno, pero también hay que poner sobre la mesa algunas dudas, ¿no? Algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo van a hacer, ¿no? Ya sabemos que Estados Unidos va a poner 48 mil millones de dólares, ¿no? Pero necesitamos tener, por ejemplo, un plan de implementación nacional, ¿no? Tenemos que tener una hoja de ruta, ¿no? Tiene Y que haber presupuesto, acaban de aprobar el presupuesto y veo que subieron Semarnat, pero es básicamente para atender la crisis hídrica, ¿no? Que es un asunto muy grave. Pero así como que un presupuesto amplio no se ve, ¿no? Así es, y entonces necesitamos, por ejemplo, entre otras cosas, mejorar la política climática, necesitamos reformar la política energética, ¿no? Yo no sé si, por ejemplo, si Bartlett y Nale van a estar de acuerdo con esto porque se han opuesto sistemáticamente a las energías renovables, ¿no? Y sin embargo México viene aquí y propone que se va a ir al doble, ¿no? Entonces me parece que hay muchas oportunidades, por ejemplo, ahorita hablan de Sonora, pero hay oportunidades también con otros estados, hay que echar a andar el Consejo Nacional de Cambio Climático, hay que echar a andar el Sistema Nacional de Cambio Climático, es decir, me parece que hay muchos retos, hay oportunidades, pero retos importantes. Y me parece que no nos podemos quedar nada más en la propuesta, ¿no? Claro. En el discurso, sino que tenemos que pasar a una implementación de verdad, a una implementación. Oye, y queda claro de COP a COP que pues una cosa es ir y decirlo y después pues van y te dicen, oiga, pues rinda cuentas, ¿no? El seguimiento de la misma. Te retengo Exacto. 2 minutitos más para preguntarte, lo adelantabas ya con el tema de las áreas naturales protegidas. La Secretaría de Medio Ambiente puso el asunto de Sembrando Vida. A ver, Lula está ahí y tanto Petro como Lula han dicho que la defensa del Amazonas es hoy un compromiso que los distintos países de América del Sur tienen, Brasil centralmente. El tema de la deforestación. Entiendo que Brasil, Indonesia, México también estaba entre los países que más contribuían a eso. ¿Se ha detenido? Es decir, ¿hemos logrado en estos últimos años parar este proceso de deforestación? Gustavo, cuéntanos cómo va ese tema. Mira, me parece que es una pregunta muy pertinente y yo creo que una de las cosas que se puso de manifiesto al principio de la COP es que los países deberían dar a un lado el greenwashing, ¿no? y lo comento porque México propuso a Sembrando Vida y al Tren Maya como medidas de mitigación climática, ¿no? Lo cual me parece una burla espantosa, ¿no? Es decir, un programa Sembrando Vida que ya dicho por el World Resources Institute ha deforestado en el 2020 alrededor de 73,000 hectáreas, ¿no? Y un Tren Maya que ha tirado buena parte de la selva en la península de Yucatán, pues no pueden ser consideradas como medidas de mitigación, ¿no? Es decir, habría ahí que presentar, por ejemplo, una hoja de cálculo, ¿no? Sobre el tren y sobre Sembrando Vida, que realmente demuestre que captura carbón en función de su riqueza natural, pero con lo que están tirando, con lo que están devastando, con lo que están deforestando, pues no, hoy no hay manera de poder defenderlo. Yo creo que la política en México de ir en contra de la deforestación es real, pero sin embargo en la práctica no lo hemos logrado, porque también hay que reconocer que hay bandas de criminales que se dedican a tirar los árboles en muchas partes del país, porque es un negocio fabuloso. Entonces me parece que también tenemos que ver actos de autoridad, tenemos que ver a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente haciendo su trabajo de fiscalización, de aseguramiento y de sanción. Y por qué no decirlo, interponer las denuncias penales respectivas ante la Fiscalía General de la República por la Comisión de Delitos Ambientales que se dan en estas cuestiones relacionadas con la deforestación. Que son tan o más graves que cualquier otro delito. Gustavo, te agradezco mucho el tiempo que nos hayas permitido este enlace hasta Sharm el Sheikh. Un abrazo. Gracias, Leonardo. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, pues ahí tiene usted todo el tema ambiental, importantísima la presencia de Lula en Sharm el Sheikh, no solamente por el impacto que tiene en Brasil, el contraste con su antecesor. Ha dicho, yo en estos días tendré más reuniones con líderes internacionales que los que ha tenido Bolsonaro estos 4 años. Bueno, pues ahí está, ciertamente. Bolsonaro ha sido uno de estos líderes populistas que están muy centrados en su agenda interna, poco, digamos, interlocución, poco diálogo con líderes de otras partes. Ahora, en este caso, Lula, que es un experto en estos temas, además un gran líder, un presidente con liderazgo a nivel global, hablará ahí y además pues relanza la agenda ambiental, que es un tema que, como le decía,
preocupó a los brasileños, pero le dio pues proyección internacional a la elección reciente que acaban de tener los brasileños, que como usted sabe se decidió en favor de Lula. Bueno, para irnos, le comento que hoy vi una encuesta que publicó El Financiero, una encuesta de Alejandro Moreno, interesante sobre el Estado de México, en el mismo sentido, aunque con números diferentes, de la que publicó hace unos días Reforma. ¿Se acuerda que la platicamos? Que le daba una amplia ventaja a Delfina Gómez, en este caso, pues una Delfina Gómez que aún sigue, me llamaba mucho la atención ese dato, más de la mitad de los mexicanos no saben quién es, pero bueno, en este caso la irán conociendo conforme avance la campaña. En este caso, le comentaba, Moreno también le da una ventaja de 12 puntos a Delfina Gómez, si es la candidata de la alianza, y Alejandra del Moral va por las siglas de PAN, PRI y PRD, o sea, pues sería una ventaja muy amplia, 45-33, esa sería, digamos, ese es el primer careo que se da. En otro, bueno, pues se habla efectivamente de la posibilidad de votar sin, en este caso, candidatas. Y ahí pues hay algunos cambios, como que la identidad de partidos varía, pero bueno, tenemos una Morena que pesa 36 puntos, en este caso Delfina Gómez le estaría dando así como 9 puntos ella a la intención de voto que tiene el partido, y el PRI tendría 20 puntos y el PAN sería más o menos del mismo tamaño, 19%, lo cual pues estadísticamente no es muy significativo, bueno, no es significativo. Si se juntan, en este caso no llegan a los 40, sino que se quedan en 33. Por tanto, sí sería hipotéticamente una elección competida si se suma la intención de voto por partidos, pues ya que le ponen a Alejandra del Moral, esta le quita 7 puntos al conjunto de partidos, considerando que el PRD tiene 7, todavía le quita más, así es que por mucho trabajarán, supongo que unos por evitar que se dé la alianza, ya sabe usted que en el ánimo del gobierno está evitar a toda costa que ese tipo de alianzas se den, y pues vamos a ver si en el ánimo del gobierno del Estado de México está darle valor a esa alianza, o hacer como ha ocurrido en muchas entidades del país, de tenemos candidato al PRI, pero en realidad los gobernadores, hoy muchos de ellos embajadores de la 4T, se han dedicado a favorecer al candidato del partido oficial en detrimento de su propio partido, de los propios colores del Revolucionario Institucional. Esos son los datos que hoy publica Alejandro Moreno, ya le digo, con ventaja amplia Delfina Gómez en la intención de voto, aunque por partidos, pues Morena tiene 40 en 39 y la coalición podría estar poquito adelante por intención de voto por partido. Pero bueno, las elecciones son con candidato, no con, en este caso, solo intención de voto por partido. Veremos cómo transcurre este proceso. Nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. En nombre de todo el equipo le agradezco su compañía. Mañana el mundo recordará el centenario de José Saramago, el gran escritor portugués, un hombre notabilísimo, y el día de hoy, pues la Ciudad de México disfruta de un concierto de Marisa. Así es que 2 efluvios fantásticos que nos vienen desde Portugal, uno como recuerdo, otro como una voz encantadora. Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.